Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Mis amados, muy buenos días. Claro que sí, damos gracias al Señor por este nuevo espacio que nos da. Esto es Haciendo Juntos el devocional, un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Estoy muy gozoso en iniciar con la canción de Océanos. Es en esta ocasión interpretada por Ivan Kraft, pero originalmente de Hillsong Worship. Y nos hace una gran invitación. Nos hacen una gran invitación, y es que a veces nuestro caminar con el Señor está lleno de noticias tristes. A veces en nuestro caminar con el Señor llegan momentos en que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto me pasa a mí? En nuestro trasegar con el Señor Jesucristo pensamos que las cosas malas de pronto el Señor va a desaparecerlas, pero no es así, no es así. La voz del Señor muchas veces nos llama a las aguas, a caminar sobre las aguas, pero debemos entender algo, que la mano del Señor siempre está allí sosteniéndonos, siempre el Señor está allí acompañándonos. Y aunque pasemos por adversidades, aunque pasemos por momentos de gran tristeza, incógnitas, preguntas, el Señor nos dice en esta mañana: no se olviden que yo soy benevolente, no se olviden que yo soy su Padre, no se olviden que yo los amo, y no se olviden que yo soy fiel, que permite las cosas para bendecir y no para destruir, sino que ciertamente Él nos está acompañando en cada uno de los procesos que nosotros pasamos día a día. Y me pareció muy apropiada esta alabanza, más por el tema que hoy nos trae la palabra. El pasaje que provee la enseñanza hoy en Haciendo Juntos el devocional es Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 13 vamos a leer. Y el tema central es un tema que por lo menos a mí me llama mucho la atención, y es el reposo de Dios. El reposo de Dios. ¿Cuántos estamos buscando un descanso? ¿Cuántos estamos buscando un oasis en medio del desierto? ¿Cuántos en cierta manera estamos pidiéndole al Señor justamente esos delicados pastos que dice el Salmo 23, en los cuales nuestro buen pastor y gran pastor nos hace descansar? Y no es un tema vacío, no es un tema menor, no es un tema corto en medio de la palabra. El reposo de Dios es algo que acompaña a toda la escritura desde el Génesis. Fue un mensaje dado por Jesucristo con gran claridad. Y también no podemos olvidar y no podemos obviar que es parte del propósito del Señor darnos reposo. ¿Acaso no se acuerda que Jesús dijo justamente en los evangelios: el que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar? En el Génesis vemos que el Señor dice en su palabra que trabajó 6 días, hizo la creación en 6 días y en el séptimo día descansó. Es tan importante el tema del reposo en el Señor, el descanso en el Señor, que una de las fiestas judías más importantes, y quiero que note esto conmigo, más repetitivas, es justamente el Sabbat, que es el día de reposo, el sábado. Ellos tenían que descansar de la obra de sus manos, tenían que después de cierto tiempo dejar descansar la tierra, después de ciertos momentos dejar descansar a los animales. El tiempo de descanso para el Señor, lo vuelvo a repetir, no es un tiempo menor, no es un tiempo escaso, sino que el Señor en su propia sabiduría nos ha dicho: descansen, reposen. Pero ¿en dónde encontramos ese reposo? ¿Dónde encontramos ese descanso? Hace mucho tiempo, yo siento que aquí estoy botando muchas cositas, pero me parece importante. Hace mucho tiempo descubrimos un pasaje en Ezequiel que habla sobre los sacerdotes.
los levitas, y cómo muchos de ellos se fueron a servir al pueblo antes de servir a Dios. Se fueron a rendir sacrificios al pueblo, a otros dioses, a Baales. Pero hubo una parte, una sección de esos sacerdotes que fueron los sacerdotes de Sadoc. Estos varones no se contaminaron. Estos varones decidieron ser fieles a Dios, y mientras que el Señor los perdonó a todos, pero a los que habían cometido tales profanaciones, si así lo podemos llamar, los dejó en el atrio, los dejó allí a la expectativa del pueblo. Ellos eran los que le ponían la cara al pueblo, pero los sacerdotes de Sadoc eran los que tenían entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Mientras que los otros veían la cara del pueblo, los fieles veían la cara de Dios. Pero al punto que yo quiero llegar es que el Señor le dice a estos sacerdotes que tienen que ponerse ropa de lino, ropa fresca que no los haga sudar. ¿Por qué? Porque el Señor quería que su trabajo, que su ministración, que su servicio fuese propiamente hecho sin esfuerzo humano alguno. Muchas veces tomamos de nuestras propias fuerzas, pero no podemos olvidar lo que dice Zacarías, que habla que no es con fuerza ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. ¿A qué quiero ir en esta ocasión con esto? Mi amado, que el Señor quiere que aún su servicio, el servicio que hacemos para Él, sea justamente hecho en su reposo. En su reposo. No estamos hablando del mínimo esfuerzo, no, estamos hablando de la máxima confianza. Estamos hablando justamente de entender quién nos ha llamado, quién nos capacita y quién nos acompaña en medio del proceso. La humanidad, nosotros como cristianos, como creyentes, estamos diariamente buscando el reposo, estamos buscando el descanso, estamos buscando justamente un respiro de las cosas, de las actividades, de las circunstancias. Entonces, y debemos entender entonces que en el reposo del Señor, en primer lugar, lo vamos a encontrar, y en segundo lugar, podemos confiar que el Señor es el que ha tomado la decisión que nosotros entremos en Él, y también que hay diferentes tipos de reposo. Y hoy yo quiero enfocarme en el que habla Hebreos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Recordemos que el marco histórico en el cual se está moviendo el escritor a los hebreos es hablándole a un pueblo judío, hermanos judíos, que tienen presente la enseñanza de sus antepasados cuando estuvieron en su peregrinaje en medio del desierto. Y aunque encontraron sombra de parte de Dios, alimento, agua, fueron saciados, sus ropas no se desgastaron. ¿Se acuerdan que algo mencionábamos el día de ayer? Había algo mayor, había un reposo mayor, un reposo que los iba a dejar descansar del peregrinaje, del estar armando y desarmando tiendas de campaña, de la esclavitud de los egipcios. Podían cultivar su propia tierra, podían adquirir, podían comprar, podían vender en una tierra donde el Señor dice que fluye leche y miel. Esta era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y el Señor, por la desobediencia y por la incredulidad, ayer lo veíamos, del pueblo, esa generación no pudo entrar en el reposo del Señor. Y esto es un cuadro para el cristiano, para que entendamos que nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, también tenemos un reposo prometido por parte de Dios. Cuando viene Cristo, se hace como nosotros. El mensaje del Evangelio lleva incluido el reposo por la eternidad en el reino de los cielos. Dice acá: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, yo quiero que usted tenga esto presente,
La promesa de entrar en el reposo del Señor para todos los hombres sigue vigente. La gracia del Señor sigue allí expuesta. La gracia del Señor sigue allí presente para que no la descuidemos y para que la tomemos por medio de la fe. Algunos de ustedes puede quedarse atrás. Y esto es lamentable. Lamentable que alguno de nosotros al escuchar el Evangelio, lamentable que muchos de nosotros conocer el Evangelio, decidamos por las algarrobas de los cerdos del mundo que por lo que tenemos en la casa del Padre, por el alimento, por el banquete que el Señor nos ha preparado. Porque nosotros, dice el versículo 2, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios también ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Cosas acá. Primero, no podemos obviar lo que dice el versículo 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Los que somos creyentes. En el reposo de Dios no entra cualquier persona. Entra la persona que al escuchar el mensaje de Dios lo cree y lo vive. Dice el versículo 6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y por eso es que predicamos con ahínco. Por eso es que entregamos tratados. Por eso es que oramos por las personas. Por eso es que hacemos estas transmisiones. Por eso es que buscamos la forma de acercarnos a los demás. Porque todavía falta que algunos entren en ese reposo, en esa confianza. ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es el reposo? Que si Dios nos llama a su presencia hoy, el cielo nos pertenece por la eternidad. Porque hemos sido coherederos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es un reposo para el alma. Porque hay gente que muere intranquila. Hay gente que muere en incertidumbre. Hay gente que no sabe qué hay más allá. Porque ignora las escrituras o porque nunca quisieron creer en ellas. Pero el reposo del Señor inicia en el corazón que confía. Porque está tranquilo. Está tranquilo que ciertamente ya tiene la vida ganada gracias al sacrificio de Jesús. Pero todavía hay personas que falta que tengan esta seguridad. Falta que tengan esta integridad en su mente con respecto a su entrega y a su fe en Cristo. Los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día. Atentos acá. Por eso Dios volvió a fijar un día. ¿Cuál es? Dice la palabra del Señor: hoy. Que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Mire, yo ignoro por completo en este momento quién está escuchando este mensaje. ¿Sí? ¿Quién está detrás de la pantalla o quién esté conectado en este momento? Pero yo quiero decirte con toda la pasión que puede salir de mi corazón y con todo el interés, que tú conozcas este reposo del Señor. Dios ha declarado un nuevo día para que los que aún faltan entren en la confianza de descansar de sus obras. Las personas están llenas de obras pensando que así se van a ganar el cielo. El Señor dice: descansa de ello, porque ese no es el camino que yo he escogido. El camino que yo he escogido para ti es el camino de la fe, el camino de descansar en la obra de mi Hijo Jesucristo. Hoy Dios lo ha declarado como día de salvación,
como día de tranquilidad, como día de descansar en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, ayer veíamos en la promesa del día que nuestro Dios no defrauda a quienes creemos en Él. Hay diferentes tipos de reposo. Hay reposos momentáneos en esta tierra, provenientes del cielo, pero hay un reposo eterno, eterno en el cielo, que fue ganado aquí en la tierra. Dice el versículo 8, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansa de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hoy se levanta una voz, hoy se levanta un llamado a tu corazón, confiando en que solamente es el Espíritu Santo quien puede hacer la obra en ti, como la ha hecho en mí y como la ha hecho en muchas otras personas. Esfuérzate entonces, tú que me escuchas, por entrar en ese reposo y no sigas el mismo ejemplo de desobediencia. Ciertamente, dice el versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todos vamos a comparecer ante nuestro Rey Celestial, iglesia. Todos vamos a conocer a Cristo, pero el Señor va a poner a la derecha a los que obedecieron, a los que le amaron, a los que entregaron su vida. Y a la izquierda va a poner a los incrédulos, va a poner a los desobedientes, va a poner a los burladores. El Señor conoce la intención de tu corazón. Uno puede engañarse a uno mismo, uno puede engañar a los demás. Pero el Señor nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra del Señor sigue avivando los corazones, sigue transformando vidas. La palabra del Señor sigue trayendo esperanza. La palabra del Señor sigue reconfortando ciertamente lo que somos. Hoy yo quiero hablarte a ti, amada hija de Dios. Quiero hablarte a ti, amado hijo de Dios, a que encuentres en medio de la oscuridad, a que encuentres en medio de momentos nefastos, a que encuentres en momentos de mucha incertidumbre, la paz, el reposo, que solamente proviene de parte del cielo y de parte del Espíritu de Dios. El Señor tiene la fuerza, la intención y el amor para hacerte descansar, para ayudarte en lo que puedas estar viviendo. Pero lo más importante es no encontrar un reposo momentáneo aquí en la tierra, sin estar seguros que el reposo eterno en el cielo ya nos corresponde por fe en la obra de Cristo Jesús. Yo solamente le pido al Espíritu Santo en esta oportunidad que hay un tema sobre la mesa, ¿cierto? Pero que podamos entender que yo le pido al Señor que hable de manera especial a tu situación, que hable de manera especial a tu vida. Eso es lo que yo pretendo en esta oportunidad. Nos han enseñado muchas cosas, pero el Señor una vez más hoy nos dice: confía en mi poder, confía en mi fuerza, entrega tu vida a mí. No de una manera religiosa, sino de una manera confiada en que Cristo es quien nos acompaña. ¿Qué tal si oramos por esta situación? Padre, yo quiero darte infinitas gracias por este tema, por este tiempo, por lo que tú nos has entregado, por lo que tú eres en nosotros. Señor, hoy yo clamo por
cada uno de mis hermanos por sus situaciones personales, pero más que todo por su alma, por su situación eterna contigo, Señor Dios. Padre, yo te pido que seas tú, amantísimo Rey Celestial, llamándonos a cada uno a un espíritu de obediencia y a un espíritu de fe, que podamos conocerte y entenderte. El mundo nos llama. Padre, las vanidades de esta vida nos atraen. Las preocupaciones también del día a día nos distraen por completo, Señor Dios. Pero hay cosas eternas, hay cosas maravillosas, hay algo más importante, Señor Celestial. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú revistiéndonos. Haz un llamado a esa persona que en este momento está conectado y que no está seguro de su salvación. Padre, yo te pido que sea niño, sea adolescente, sea hombre, mujer, anciano, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros esté en la seguridad de entrar en el reposo de Cristo, de descansar de este mundo, de sus desavenencias. Señor Jesucristo, sé tú obrando en sobremanera, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón. Padre, yo te lo pido y yo te doy gracias en tu nombre santo, mi Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida y que su Espíritu Santo sea derramado sobre ti en sobremanera. Quiero despedirme con esta promesa del día. Y en la promesa del día, por favor présteme mucha atención, encontramos Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Se la vuelvo a leer. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mi amado, hay personas que tienen en poco el poder de la fe, pero fue la predicación de Cristo. ¿Acaso no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Cambie el nombre Marta por su nombre. ¿Acaso no te he dicho, ponga su nombre, que si crees verás la gloria de Dios? Mi amado, el Señor nos ha dado todas las herramientas para vencer. Y recordemos lo que dice el Salmo 23. El Señor nos hace descansar en lugares de verdes pastos. Para mí ha sido un gusto acompañarles en este momento. Espero que también para usted haya sido de gran bendición. Con el favor de Dios nos vemos mañana a las 9 de la mañana para un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. El día sábado a las 10:30 de la mañana, el Club de Niños, un espacio pensado para los más pequeños de la casa. Y con el favor del Señor nos encontramos en nuestra celebración familiar el día domingo a las 9 de la mañana. Mi amado, le agradezco sus aportes, le agradezco sus donaciones. Le invito a que no las deje de hacer. Las necesitamos para continuar. Y Dios ha sido fiel. El Señor nos ha acompañado y el Señor prospera. El Señor acompaña, el Señor no defrauda a todos también que cuidan su obra, a todos aquellos que están allí pendientes de que esto siga avanzando, que esto siga avanzando. El Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes, mis amados. Un abrazo fraternal, los quiero mucho y con el favor del Señor, entonces pues nos vemos mañana. Lo espero, claro que sí, lo espero. Bendiciones, un feliz día.